La NOM 011 STPS 2001 es una norma que se encarga de establecer las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido, que por sus características, niveles y tiempo de acción, sea capaz de alterar la salud de los trabajadores, además de los niveles máximos y los tiempos máximos permisibles de exposición por jornada de trabajo, su correlación y la implementación de un programa de conservación de la audición. Dentro de las definiciones se destacan las siguientes. Audiómetro es un generador electroacústico de sonidos, utilizado para determinar el umbral de audición de la persona bajo evaluación. Autoridad del trabajo, autoridad laboral. Las unidades administrativas competentes de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, que realicen funciones de inspección en materia de seguridad e higiene en el trabajo, y las correspondientes de las entidades federativas y del Distrito Federal, que actúen en auxilio de aquellas. Banda de octava es el intervalo de frecuencia del espectro acústico, donde el límite superior del intervalo es el doble del límite inferior, agrupado en un filtro electrónico normalizado, cuya frecuencia central denomina la banda. Calibrador acústico normalizado. Calibrador acústico es un instrumento utilizado para verificar, en el lugar de la medición, la exactitud de la respuesta acústica de los instrumentos de medición acústica. Condiciones normales de operación. Es aquella situación en la que se realizan las actividades y que representan una jornada laboral típica en cada centro de trabajo. Decibel es una unidad de relación entre dos cantidades utilizada en acústica y que se caracteriza por el empleo de una escala logarítmica de base 10. Diagnóstico anátomo-funcional. Es un diagnóstico médico basado en el análisis de las características anatómicas y funcionales del trabajador derivadas de una enfermedad. Diagnóstico etiológico. Es el diagnóstico médico que establece las causas de una enfermedad. Diagnóstico nosológico. Es el diagnóstico médico basado en los signos y síntomas manifestados por el enfermo. Espectro acústico. Es la representación del nivel de presión acústica de los componentes en frecuencia de un sonido complejo, que puede medirse en bandas de octava u otras representaciones de filtros normalizados. Exposición a ruido es la interrelación del agente físico ruido y el trabajador en el ambiente laboral. Frecuencia es el número de ciclos por su unidad de tiempo, su unidad es el hertz. Medidas administrativas es la manera de cumplir con los límites máximos permisibles de exposición, modificando el tiempo y frecuencia de permanencia del trabajador en cada zona de exposición. Medidor personal de exposición a ruido normalizado. Medidor personal de exposición a ruido. Instrumento que integra una función del nivel de presión acústica durante un periodo de medición establecido, el cual puede ser hasta de 8 horas y que satisface las especificaciones de alguna norma de referencia declarada por el fabricante. Medio sistematizado. Es un método procedimiento empleado para estructurar y organizar la información registrada a través de un ordenador y procesador de información electrónico. Monitoreo de efecto a la salud. Es la medida y evaluación de daño a la salud, debido a la exposición a ruido en tejidos y órganos. Nivel es el logaritmo de la razón de dos cantidades del mismo tipo, siendo la del denominador usada como referencia. Nivel de exposición a ruido, NER. Es el nivel sonoro A promedio referido a una exposición de 8 horas. Nivel de presión acústica, NPA. Es igual a 20 veces el logaritmo decimal de la relación entre una presión acústica instantánea y una presión acústica de referencia determinada, según se expresa en la siguiente ecuación, donde P es la presión acústica instantánea y P0 es la presión acústica de referencia igual a 20 micropascales. Nivel de ruido efectivo en ponderación A, NRE. Es el valor de ruido no atenuado por el equipo de protección auditiva. Nivel sonoro A, NSA. Es el nivel de presión acústica instantánea medido con la red de ponderación A de un sonómetro normalizado. Nivel sonoro continuo equivalente a NSCEAT. Es la energía media integrada a través de la red de ponderación a lo largo del periodo de medición, según se expresa en la siguiente ecuación. PA es la presión acústica A instantánea.
P0 es la presión acústica de referencia, que es igual a 20 micropascales. T es el tiempo total de medición, que es igual al tiempo final de medición menos el tiempo inicial de medición. T1 es el tiempo inicial de medición y T2 es el tiempo final de medición. Nivel sonoro criterio. Es el nivel sonoro A de 90 decibeles para una jornada laboral de 8 horas. Observador. Es la persona que efectúa la medición de los niveles de ruido, como lo son el nivel de ruido A, el nivel sonoro continuo equivalente A y el nivel de presión acústica, y registra su magnitud. Pantalla contraviento. Es un accesorio que se adapta sobre el micrófono del equipo de medición de ruido para minimizar las variaciones en la medición causadas por la incidencia del viento sobre el micrófono. Periodo de observación. Es el tiempo durante el cual el observador mide los niveles de ruido. Porcentaje de dosis de número que proporciona el medidor personal de exposición a ruido y que resulta de la integración de los niveles sonoros A durante el periodo de medición T. Presión acústica de referencia. Es el valor de la medición de ruido en aire, que equivale a 20 micropascales. Puesto fijo de trabajo. Es el lugar específico en que el trabajador realiza un conjunto de actividades durante un tiempo, de tal manera que el trabajador permanece relativamente estacionario en relación con su lugar de trabajo. Reconocimiento. Es la actividad previa a la evaluación, cuyo objetivo es recabar información confiable que permita determinar el método de evaluación a emplear y jerarquizar las zonas del local de trabajo donde se efectuará la evaluación. Redes de ponderación. Son filtros electrónicos normalizados de corrección en frecuencia, que aproxima su respuesta a los niveles fisiológicos de la curva de audición humana y que están incluidos en el instrumento de medición de sonido. Respuesta dinámica. Es la velocidad de respuesta normalizada que puede ser elegida en los instrumentos de medición de sonido. Para los cambios de presión acústica, se denomina lenta, rápida, impulso o pico. Ruido. Son los sonidos cuyos niveles de presión acústica, en combinación con el tiempo de exposición de los trabajadores a ellos, pueden ser nocivos a la salud del trabajador. Ruido estable. Es aquel que se registra con variaciones en su nivel sonoro A, dentro de un intervalo de 5 decibeles A. Ruido impulsivo. Es aquel ruido inestable que se registra durante un periodo menor a un segundo. Ruido inestable. Es aquel que se registra con variaciones en su nivel sonoro A, con su intervalo mayor a 5 decibeles A. Sonido. Es una vibración acústica capaz de producir una sensación audible. Sonómetro normalizado. Sonómetro. Es un instrumento para medir el nivel de presión acústica y que satisface las especificaciones de alguna norma de referencia declarada por el fabricante. Sonómetro integrador normalizado. Sonómetro integrador. Es un instrumento que integra una función del nivel de presión acústica durante el periodo de medición y que satisface las especificaciones de alguna norma de referencia declarada por el fabricante. Tasa de intercambio. Es la razón de cambio del nivel sonoro A para conservar la cantidad de energía acústica recibida por un trabajador, cuando la duración de la exposición se duplica o se reduce a la mitad. La razón de cambio es igual a 3 decibeles A. Tiempo máximo permisible de exposición. TMPE. Es el tiempo bajo el cual la mayoría de los trabajadores pueden permanecer expuestos sin sufrir daños a la salud. Las obligaciones del patrón son las de mostrar documentación a la autoridad cuando ésta lo solicite, contar con el reconocimiento y evaluación de las áreas de trabajo, verificar que ningún trabajador se exponga a niveles altos de ruido, proporcionar el equipo de protección personal, crear un programa de conservación, implantar, conservar y mantener actualizado el programa de conservación, vigilar la salud de los trabajadores e informar a trabajadores, y Comisión de Seguridad e Higiene de las posibles alteraciones a la salud por la exposición al ruido. Mientras tanto, las obligaciones del trabajador son las de colaborar en los procedimientos de evaluación, observar las medidas de programa de conservación de la audición, someterse a exámenes médicos, utilizar el equipo de protección personal auditiva. Los niveles máximos permisibles de exposición son 90 decibeles por 8 horas de trabajo.
93 decibeles por 4 horas de trabajo, 96 decibeles por 2 horas, 99 decibeles por 1 hora, 102 decibeles por 30 minutos y 105 decibeles por 15 minutos. Todos estos decibeles son medidos con sonómetros de clase 1 o 2, sonómetro integrador de clase 1 o 2, o el medidor personal de exposición a ruido clase 1 o 2. Para que se pueda evaluar el ruido en un puesto fijo de trabajo, el punto de medición debe ubicarse en el lugar que habitualmente ocupa el trabajador, o de no ser posible, lo más cercano a él, sin interferir en sus labores. Se deberá colocar el micrófono en una localización apropiada donde la altura dependerá de 3 partes. A. Cuando los trabajadores realicen sus labores de pie, la altura del micrófono debe ser de 1.45 o entre 0.10 metros, en relación con el plano de sustentación de los trabajadores. B. Cuando los trabajadores realicen sus labores sentados, la altura del micrófono debe colocarse al nivel medio de la cabeza de los trabajadores. C. Cuando se utilice otra altura del micrófono, debe explicarse el motivo en el registro de evaluación. La orientación del micrófono durante el periodo de observación en un punto de medición. El micrófono debe orientarse en aquella posición donde se registre el máximo nivel sonoro A del punto. La ubicación del observador y la posición del micrófono no deben ser motivo para que sufran o causen un riesgo de trabajo, y en su caso se debe utilizar un cable de extensión para el micrófono.